Puede que las luces y las decoraciones sean los reclamos de nuestra Navidad moderna, pero para los niños, la única necesidad real es un hombre superalegre de barba y con traje rojo. Más de 20 millones de niños estadounidenses visitan a Papá Noel cada Navidad, incluidos varios miles en el poblado de Santa Claus, un parque temático navideño de Nuevo Hampshire. Allí los niños pueden jugar a cuidar de un maravilloso reno. Los machos pesan entre 170 y 180 kilos. Cuando los niños entran en el establo empiezan, no eran conscientes del tamaño que alcanzan estos animales. Les dan galletas, zanahorias, manzanas para comer. Es una experiencia única. Estos renos sí que vuelan, pero solo en Nochebuena. Nueva York, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, lugar de origen de la Navidad. Es cierto, Nueva York ha dado forma a la Navidad seglar moderna que celebramos en la actualidad. Nueva York más que ninguna otra ciudad del mundo. Y lo cierto es que es fruto del esfuerzo de dos neoyorquinos que vivieron aquí en el siglo XIX. Ellos reinventaron las tradiciones navideñas del viejo mundo para crear la fiesta estadounidense moderna. Ellos ayudaron a moldear la imagen del feliz San Nicolás. El Nueva York que ellos conocían era la gran metrópolis estadounidense, una ciudad que seguía el ritmo de la revolución industrial que estaba transformando el país a pasos agigantados. Nueva York en el siglo XIX era una ciudad de cambios. La población aumentaba como la espuma y la industria estaba en auge. Fueron los grandes almacenes que estaban naciendo los que facilitaron la comercialización de la Navidad. Pero no solo era una ciudad de cambios, también era una ciudad de ideas. Clement Clark Moore, profesor de literatura oriental y griega en Nueva York, tuvo una idea que cambiaría las Navidades para siempre. En 1822 escribió un poema de 56 versos titulado Una visita de San Nicolás, conocido en la actualidad como La noche antes de Navidad. Él solito creó la visión moderna estadounidense de la Navidad. Lo más interesante del poema de Clement Moore es que extrae varias tradiciones de principios del siglo XIX y las junta, además de añadir otras tradiciones suyas propias, las fantasías del propio Clement. Su poema convierte un momento pionero, un hito, en lo que ahora celebramos como Navidad. El eje central del poema era Papá Noel, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿En qué se inspiró? En dos figuras navideñas legendarias del viejo mundo. Una de ellas, San Nicolás, un obispo del siglo IV que pasó a la historia por dar regalos a los niños y dejárselos dentro de calcetines. La otra figura legendaria en que se inspiró fue Sinterklaas, la versión holandesa de San Nicolás. Sinterklaas había surgido como Odín, el pagano de Yule, que surcaba los cielos a lomo de un caballo de 8 patas. Antes de mediados del siglo XIX, Santa Claus o Papá Noel era un ser de diferentes formas y tamaños. Él llegaba en barco, a caballo, en trineo. Todas esas diferencias concluyeron hasta unificarse en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Las dos leyendas europeas eran ricas en detalles, y Clement Moore obvió muchos de ellos. Una de esas omisiones estaba relacionada con un ser oscuro, raro y malévolo que acompañaba a San Nicolás. Al parecer, ese ser malvado castigaba a aquellos niños que se portaban mal, o peor. En el norte de Europa había una especie de figura malvada que acompañaba a San Nicolás. Tenía cuernos, una lengua larga y roja, estaba cubierto de pelo y tenía cola y pezuñas. Aparecía justo después de San Nicolás y su presencia no auguraba nada bueno. En una de las historias se ve a dos niños pequeños encogidos de miedo al ver a ese ser espeluznante, Krampus, junto a la puerta.
Pero el Papá Noel de Clement Clarke Moore solo representaba lo bueno. Es más, añadió a su personaje varias características extra. Vestía piel estadounidense, le dio una pipa y lo describió no como un sacerdote, sino como un elfo feliz con hoyuelos y un brillo especial en los ojos. Con él llevaba un saco lleno de juguetes para los niños. Clement hizo que se desplazara en trineo por los cielos, pero no tirado por un caballo, sino por 8 renos. Todos los renos tenían nombre. Ahora brioso, ahora bailarín, ahora acróbata y juguetón. Vamos, cometa y cupido, también trueno y relámpago. El poema de Clement cautivó a los americanos del siglo XIX. Originó una Navidad nueva, ni ruidosa ni religiosa, una Navidad centrada en el hogar y la familia. En las décadas que vinieron a continuación, los artistas fueron extendiendo el concepto de Clement y sería esta visión la que perduraría en el tiempo. Uno de los aspectos más interesantes del poema fue que las editoriales cambiaron el último verso. En la versión original de Clement Moore decía: Buena Navidad a todos, y a todos buenas noches. Pero la mayoría de los libros cambiaron buena por feliz. Icónico como fue Clement Clarke Moore, el Kris Kringle todavía no tenía la imagen que conocemos hoy. Su Papá Noel no tenía un taller en el Polo Norte, ni elfos, ni recibía cartas de niños, ni había una lista con los buenos y otra con los malos. ¿De dónde salieron todos esos detalles? Habrá que darle el mérito a otro neoyorquino, el ilustrador Thomas Nast. Él tomó el Papá Noel de Clement Moore y creó una versión definitiva para las generaciones futuras. Thomas Nast fue uno de los grandes ilustradores del siglo XIX. Muchas de las imágenes que vemos hoy en día las creó él. Si pensamos en el burro y el elefante de los partidos democrático y republicano de Estados Unidos, los creó él. La imagen del tío Sam que todos conocemos fue obra de Thomas Nast. Y también fue él quien nos dio la idea que tenemos hoy en día de Santa Claus. En 1862, una de las revistas estadounidenses más importantes, Harper Weekly, pidió a Thomas Nast que se encargase de las ilustraciones navideñas. Él transformó el viejo elfo feliz de Clement en alguien más alto y más grande. Así se convirtió en un abuelo de barba blanca y espesa, que es la imagen de persona rica del mundo victoriano. Llevaba un abrigo rojo con ribetes blancos, botas negras, un cinturón con hebilla y una pipa. La imagen que Thomas Nast dio a Santa Claus se volvió imborrable y con cada Navidad ganaba en detalles. Thomas lo hacía año tras año. Creaba cosas nuevas que todos asociábamos con Santa Claus. La lista de niños buenos y malos, la idea del Polo Norte, todo ello conformó el Papá Noel que conocemos. Una de las razones por las que en Estados Unidos adoran el Papá Noel de Thomas Nast y Clement Moore es que él primaba a la infancia. No hacía mucho que una nueva generación de niños había barrido la nación en nombre de la Revolución Industrial. Si volvemos la vista atrás, veremos que a principios del siglo XIX a los niños se los vestía como adultos y se esperaba de ellos que se comportaran como tales. Hacia mediados de siglo empezaron a cambiar las cosas y todo se volvió más hogareño. Los niños se convirtieron en el foco de atención de la sociedad victoriana eduardiana. Y a mediados del 19, el árbol de Navidad, una variación de aquella costumbre nórdica de meter en casa las hojas del pino y el abeto, se convirtió en la primera actividad navideña que se llevaba a cabo dentro del hogar. Todo gracias a una imagen. El 23 de diciembre de 1848, The Illustrated London News publicó una imagen de la joven reina Victoria y el príncipe Alberto con su familia, reunidos junto a un árbol de Navidad, algo muy tradicional en la Alemania del príncipe Alberto. Inglaterra se rindió a aquella imagen al instante. 2 años más tarde, la misma imagen de la reina Victoria y el príncipe Alberto apareció en una revista estadounidense muy popular, aunque con un par de cambios. Eliminaron la corona de la reina y el bigote del príncipe para que ambos pareciesen más americanos. Fue la manera de decirle a la clase media estadounidense que compraba la revista que merecía la pena hacer propia aquella tradición. El árbol de Navidad había llegado oficialmente a América. En 1856, el presidente Franklin Pierce colocó uno en la Casa Blanca.
el retocado Papá Noel americano y una elaborada decoración en el árbol supusieron una transformación absoluta para la Navidad. Aquella fiesta que antes regían los más borrachos y ruidosos del lugar era ahora una fiesta familiar. Al alba del siglo XX, Papá Noel y la Navidad volverían a cambiar. Papá Noel se convertiría en vendedor y la Navidad en tiempos de bonanza para los mercaderes. Para 79 millones de compradores, la temporada navideña empieza el día después de Acción de Gracias, cuando suena el pistoletazo de salida del llamado Viernes Negro. Dicen que el Viernes Negro es el día más ajetreado en los centros comerciales y tiendas pequeñas, pero lo cierto es que no es verdad. En realidad, el día de mayores compras varía, aunque siempre cae cerca de Navidad, a mediados de diciembre. Por eso se decoran los centros comerciales y tiendas en general. Es una forma de afirmar que la Navidad está al caer. Además de mostrarse tan amables y voluntariosos como siempre, hacen ver que ha llegado el momento de empezar a comprar regalos. Pero ¿por qué se volvió una época tan comercial? ¿Y por qué hemos aceptado esa parte de la Navidad? A mediados del siglo XIX, la Navidad encontró su hogar en las tiendas y almacenes. Marcaba a los consumidores que faltaba poco para las vacaciones. El papel de regalo, las postales de Navidad, la decoración y, sobre todo, los juguetes. Estábamos en plena revolución industrial. El objetivo principal de aquella época consistía en crear muchas cosas baratas. Así surgió una clase media dispuesta a emplear el dinero del que disponía. Los comerciantes no tardaron en apropiarse de la imagen de Papá Noel. La primera vez que un centro comercial usó a Papá Noel para vender regalos fue en 1840. Papá Noel apareció en el anuncio de un centro comercial como ilustración. Su aspecto era el de un Santa Claus holandés bajando por una chimenea. En 1874, a partir de aquel momento, miles de empresas empezaron a usar la imagen de Papá Noel como reclamo. En algunas imágenes salía por una chimenea, en otras vendiendo carbón o, por ejemplo, vendiendo zapatos, cualquier cosa en realidad. En Estados Unidos ha sido vendedor casi desde el principio de sus tiempos. El tiempo pasaba y Papá Noel vendía más que productos. Promocionaba las Navidades y la nostalgia cálida de esas fechas. Durante las dos guerras mundiales, él recordaba a los soldados por qué estaban luchando y ayudaba a las organizaciones caritativas a hablar de los más necesitados. Papá Noel vendió la idea de la Navidad como estación de paz y bondad hacia el prójimo. En 1940, el papel cada vez más amplio de Papá Noel como icono publicitario le dio un aspecto más unificado. El artista Norman Rockwell reinterpretó la imagen del traje rojo, la barba blanca y la donación de regalos que había establecido Thomas Nast, y lo adaptó al siglo XX. Las portadas de revistas de Norman y su imagen en las postales navideñas mostraban un Papá Noel grande y bonachón, y los demás siguieron su estela. Los Papá Noel que usaban en los centros comerciales también se empezaron a unificar. Cada vez era más rojo y blanco. Ayudaba a congelar la imagen, a hacerlo más jovial, con un aspecto de peluche más acorde a una imagen familiar.